Paz de Cristo, le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo y quiero pedirles que se suscriban y que compartan estos videos para que cada persona pueda escuchar la palabra de Dios. El propósito de exponer estas enseñanzas bíblicas sencillas es para que nosotros podamos cómo seguir adelante en nuestra vida cristiana y poder vencer con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo todo aquello que se levanta, todas esas chances del mal que quieren destruir su pueblo, su iglesia, sobre todo a los jóvenes que tienen poco de bautizado, que se están integrando a la iglesia. Pues este tema les va a ayudar, ¿verdad? Así que vamos a seguir con este tema y pues pido una disculpa porque el otro tema, pues no pude terminarlo. Se fue la civilización, la vista, pues ya no pude grabar porque se pagó todo el video, ¿verdad? Por cuestiones técnicas, ¿verdad? No pude terminarlo, pero hoy lo vamos a tratar de terminarlo. Así que vamos a pedirle al Señor que Él sea que nos dé de su gracia y de su amor. Señor Jesucristo, estamos delante de tu presencia. Pedimos de tu gracia, pedimos de tu amor, pedimos de que tu Espíritu Santo, Señor, ponga ese tizón encendido en mis labios, Señor, para que tu palabra llegue a esas almas preciosas y también a aquellos que están pasando por situaciones tristes en sus vidas, que están luchando con pensamientos, están luchando en su corazón, Señor, que tu palabra les quite ese velo y puedan entender y comprender, Señor, a través de tu santa palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 4, ¿verdad? Y vamos a leer del verso 1 al verso 8, ¿verdad? Y vamos a leer la escritura. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en tus manos te sostendrá para que no tropieces tu pie sobre piedra. Jesús le dijo: escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Verso 9 y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adores. Verso 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces vamos a entrar a este tema importante y vamos a analizar cada texto con su contexto para ir mirando, ¿verdad?, de qué está hablando aquí el escritor, el libro de Mateos, ¿verdad? Este libro de Mateos es un libro apologético, es un libro que defiende, ¿verdad?, defiende que Cristo es el Mesías, ¿verdad? Y son libros sinópticos, que quiere decir los mismos evangelios que habla la palabra de Dios, el libro de Marcos, Mateo, Lucas, Juan, ¿verdad? Los cuatro libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son sinópticos, que quiere decir que hablan lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí en este libro de Mateo, Dios
nos está hablando a través de este escritor y nos habla en este libro de los evangelios. Entonces es importante entender por qué el escritor nos dice en este libro, ¿verdad?, la importancia de cómo el tentador tienta a Jesús después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Es importante entender, es importante comprender que siempre el enemigo de nuestras almas siempre nos va a tentar, siempre después que nosotros estemos buscando la presencia de Dios, estemos orando o ayunando. Él nunca nos va a tentar si nosotros no estamos buscando la presencia de Dios. Él te va a tentar cuando tú empieces a buscar a Dios, empieces a consagrar tu vida, empieces a meterte en las profundidades con Dios. Él te va a tentar. ¿Por qué? Porque Él nunca va a tentar a alguien que está frío. Nunca lo va a tentar, porque ya es de Él. Entonces, debemos nosotros entender por qué el tentador vino después que Él ayunó 40 días. ¿Por qué? ¿Por qué ayunó el Señor Jesucristo? Porque Él se estaba consagrando para un ministerio, para la honra y gloria del Señor. Y es importante que nosotros entendamos esto, de qué magnitud estamos hablando. Entonces, él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios siempre, esa palabra que viene de Él, la verdad. Porque cuando nosotros abrimos nuestra boca y declaramos esa palabra de poder, declaramos esa palabra de autoridad, en el nombre de Jesucristo hay poder. Entonces es importante que nosotros declaremos con nuestra boca y siempre digamos lo que está escrito en la Biblia, no lo que yo creo, no lo que yo pienso, no lo que yo me imagino, no. Cuando uno recita la palabra de Dios, el enemigo se va. El enemigo no puede con alguien que tiene la palabra de Dios en su corazón. Amén. Bien arraigada en su corazón, en su mente. Esa persona va a entender, va a comprender cuando el enemigo viene a su vida, porque la misma palabra de Dios es luz, no es una persona que está en tinieblas. La palabra de Dios es la lámpara de Dios que va a alumbrar a ese hermano, a esa hermana, a ese joven, a ese siervo, a ese varón. ¿Por qué? Porque está buscando de Dios y está clamando al Señor. Entonces es importante que nosotros siempre hablemos la palabra de Dios. Siempre, si viene un pensamiento malo, tenemos que contrarrestarlo con la palabra de Dios. Siempre con la palabra de Él. Nunca decir cosas que uno cree que es lo correcto. No, ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a dar la victoria sobre el enemigo. Y el enemigo no se va a ir si tú no le hablas la palabra de Dios. Si tú no le hablas la palabra escrita que está aquí, porque el enemigo también conoce la palabra de Dios, la conoce bien, y él, el mismo diablo también le responde. Pero hay algo importante aquí, un punto importante que yo no quiero dejar pasar. En el verso 3 dice así, en Mateo 4:3 dice, y vino el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios. Esta palabra es algo que muchas veces nosotros la escuchamos siempre, ¿verdad? Cuando alguien viene a tentarnos y nos dice, bueno, pues si tú eres hijo de Dios, si tú dices que sirves a Dios, tú dices que
que Dios está en tu corazón, entonces el enemigo siempre viene a tentarte para ver si realmente está Dios en tu corazón. Y el enemigo usa a muchas personas para atacar. Amén. Hay gente que nada más te dice las cosas para ver qué haces, para ver cómo reaccionas, qué es lo que tú dices. Amén. Y siempre vas a ver gente alrededor de ti que ellos dicen que son cristianos y pues se respetan, ¿no? Pero cuando las personas vienen a ti y saben que tú tienes una comunión con Dios y ellos saben que tú eres una persona íntegra delante de Dios, ellos van a querer, por medio del enemigo, por medio del espíritu malo que hay en ellos, van a querer tentarte, van a querer ponerte un 4, van a querer hacerte caer para que tú no puedas vencer. Entonces, tienes que entender, así como atacó a Jesucristo, así como lo atacó de una manera que confrontó al Señor Jesucristo, pero es importante entender, Cristo, claro, era el Hijo de Dios y Él conoce todas las artimañas del enemigo, pero también hay que entender que Él también era humano. Tenía dos naturalezas, era humano y era divino. En su humanidad, él lo contrarresta y él le dice en esta misma escritura, en el verso 4, y respondió, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo tentó? ¿Por qué? Porque le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, te das cuenta a la gente que no conoce de Dios, que no entiende, a veces te pide cosas que tú hagas para ver si realmente Dios está contigo. Y así atacó a Cristo, pero Cristo le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre. Así que no solo de pan podemos vivir, amén, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces es importante entender que nosotros tenemos que tener nuestra palabra en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra boca, para que cuando salga esa palabra de nuestra boca, salga con poder, salga con autoridad, y toda cosa satánica maligna que se levante en contra de ti sea atado, sea reprendido en el nombre de Jesucristo, porque tú estás hablando palabra de Dios, palabra de poder, palabra de autoridad. Y cuando tú abres tu boca y empiezas a hablar la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios empieza a tomar tu vida. El Espíritu Santo de Dios empieza a darte las palabras que tú necesitas, esa palabra de poder, esa palabra de autoridad. Y el enemigo no puede cuando tú le hablas la palabra de Dios. El enemigo nunca va a poder cuando tú le hablas la palabra del Señor Jesucristo. Nunca va a poder. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, y la palabra de Dios siempre va a salir triunfante sobre el enemigo. Por eso es importante que siempre nuestra boca esté llena de la palabra de Dios. No podemos adorar a Dios con nuestra boca y también adorar el mal. No podemos eso. Tenemos que definir bien que nuestra boca Dios nos la dio para adorar, para alabar y para ensaltar el nombre de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, a tu sangre le mandará acerca de ti, cerca de ti, y en tus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, todo eso lo estaba tentando. Jesús le dijo, Cristo está, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, pero no
no se quedó ahí. Otra vez en el verso 8, otra vez lo lleva el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea, el enemigo te va a tentar de una manera, de otra manera, y te va a seguir haciendo la vida imposible. No te va a dejar. No te va a dejar. Había una mujer, ¿verdad? Que ella era adoradora del mal y ella se había alejado del mal. Y ella me cuenta su vida y lo voy a explicar para la gloria del Señor. Y ella había hecho muchas cosas que no le agradan a Dios, muchas cosas que no son agradables al Señor en esa vida que ella llevó de tinieblas. Ella tenía un cargo dentro de ese mundo espiritual. Y ella me decía a mí, yo tuve que hacer muchas cosas para obtener esto. Ella tenía que ofrecer sacrificios, ofrecer cosas para que pudiera obtener ese poder. Y el enemigo la fue envolviendo al grado que le pedía que tenía que ofrecer gente de su propia sangre. Entonces te das cuenta cómo el enemigo la engañó y ella creía que estaba con ese poder, con ese engaño. Sin embargo, ella se entrega a Cristo y ella renuncia a todo eso, pero el enemigo le empezó a cobrar la factura, le empezó a cobrar todo lo que ella había hecho en ese mundo de oscuridad. Y ella decía que ella destruía a cualquier persona, no importa si fuera un cristiano o no cristiano, no importa si fuera líder de la iglesia, ella lo destruía. En cierto tiempo ella destruía y aniquilaba, porque era el trabajo que ella hacía por ese mal, porque la palabra de Dios dice que el ladrón no vino sino a matar y a destruir, pero Cristo ha venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Entonces Dios permitió que ella se entregara a Jesucristo, pero ella me contaba, me decía, es que ya no puedo yo ir a la iglesia, no puedo ir a ese lugar, o a un lugar donde se alaba a Dios, porque el enemigo me la ha sentenciado y dice que me va a destruir a mi familia y nunca voy a poder tener esa tranquilidad porque yo rechacé esas cosas y tengo muchas luchas y tengo muchas pruebas. Por eso que a veces no voy a la iglesia, porque siempre el enemigo hace que las personas se metan conmigo y hay muchos problemas y yo no quiero causar problemas ni a ninguna persona, ni a un siervo de Dios. Siempre que voy a una iglesia empiezan a hablar de mí y todos los de la iglesia empiezan a pensar mal de mí y yo entiendo, porque esa es la lucha que yo tengo contra el mal. Donde quiera que yo vaya, me persigue y no duermo, no puedo estar tranquilo por lo que pasó. Y mi hijo anda muy mal, anda en drogas y tengo muchos problemas y ya no puedo seguir así. Entonces yo le dije, usted tiene que buscar a Dios, usted tiene que clamar a Jesucristo, porque Dios le va a dar la victoria a usted, porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Usted tiene que pedirle a Dios, que hay poder, hay autoridad, pero tiene que ir a la iglesia. Y ella, gracias a Dios, empezó a ir a la iglesia, empezó a buscar de Dios y su hijo se convirtió al cristianismo. Alabado sea el nombre de Dios. Dios tiene poder para destruir fortalezas, para destruir cualquier cosa que se levante en contra de la iglesia. Entonces el enemigo tentó a Cristo y va a seguir tentando a los cristianos, a los jóvenes,
a todo tipo de personas para destruir a las personas que no conocen de Dios. Él las tienta y si no conoces a tu enemigo principal, si no conoces a este enemigo, pues este enemigo te va a destruir porque este enemigo te está cazando y está cazando. Él está cazando su presa como cuando una serpiente o un animal rastrero está cazando su presa, nomás está esperando que pase por ahí para agarrarla y para destruirla. Pero cuando uno conoce la palabra de Dios y entiende de dónde viene todo eso, entonces tú puedes advertir, tú puedes advertirte a ti mismo y tú puedes advertir a los demás, decirle, mira, no es por ahí, es por aquí. Tú tienes que entender que Dios te dio poder, te dio autoridad y tú eres lavado con la sangre de Cristo. Así que es importante entender esto. Así que hasta aquí voy a terminar, ¿verdad? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Es importante que nosotros nos mantengamos firmes contra toda acechanza del enemigo. Dios me los bendiga y Dios los guarde.